Bienvenidos una vez más a Attitudable Podcast en español. Soy Dolores Rojo Guiñazú y con el patrocinio de Lift Value Translations, hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Valeria Abu-Samra, que es autora de varios libros. Hoy vamos a hablar en especial sobre la ciencia de la lectura. Valeria es doctora en lingüística por la UBA y doctora honoris causa e investigadora del CONICET. Bienvenida, Valeria, a Attitudable. Muchas gracias, Dolores. Es un gusto compartir este espacio con vos. Estoy muy agradecida por la convocatoria y por esta posibilidad de intercambiar este ratito. Sí, muchísimas gracias a vos por toda tu obra, por toda tu investigación constante y por este libro que la verdad, como traductora y lingüista, me encantó porque realmente, como dice, ¿no?, el subtítulo, los desafíos de leer y comprender textos, sobre todo en la actualidad, ¿no?, en el mundo que vivimos hoy. Absolutamente, yo te digo, son un verdadero desafío porque cambiaron mucho las condiciones contextuales y el contexto o lo ambiental es parte de esa ciencia de la lectura, del título, que tiene que ver con el título del libro, y es parte de lo que modifica sustancialmente la conducta lectora. Entonces, es interesante analizar esto, qué pasa, este desafío de leer y comprender textos, en especial en un momento signado por las tecnologías, por las redes sociales, por muchas formas de procesamiento de la información muy diferente, ¿no? Exacto, vos que sos profesora en distintas universidades, ¿qué fue lo que en su momento te motivó, te impulsó a continuar esta investigación y escribir sobre la ciencia de la lectura, como la denominas? Bien. A ver, yo te diría que se juntaron algunas preocupaciones. Efectivamente, yo hace muchos años vengo dando clases en distintas universidades, trabajo también en investigación, es decir, esa investigación tiene que ver también con lo que con aquel objeto de estudio que doy en mis clases, que es el lenguaje. Yo doy clases básicamente de psicolingüística o de lenguaje y cognición en la Universidad de Buenos Aires, en el ITBA, ahora que voy a dirigir una carrera nueva en ciencias del comportamiento. eh, y en Flaxo, que es el espacio que dio lugar al desarrollo de este libro. ¿Por qué? Porque en Flaxo hace muchos años que venimos trabajando, especialmente desde el punto de vista de seminarios de extensión universitaria. Trabajamos en un área que es el área de aprendizaje, que está liderado por el doctor Mario Carretero, y con todo nuestro equipo veníamos haciendo una serie de encuentros virtuales, seminarios virtuales que duraban 4 o 5 encuentros. Uno de esos seminarios empezó como la base de este libro y efectivamente se llamaba La ciencia de la lectura. La ciencia de la lectura se hizo en principio en pandemia, empezamos en el año 2020 y con esto surge la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos un libro si en realidad tuvo tanto impacto el hecho de que participan? Porque el seminario consistía en encuentros los sábados a la mañana en los que una persona desarrollaba una temática en la cual era experto, por ejemplo, la fluidez lectora, por ejemplo, las habilidades metacognitivas, por ejemplo, cómo es adquirir o desarrollar la lectura y la escritura en distintos sistemas de escritura, por ejemplo, el bilingüismo. Ahora, en la edición actual que se está desarrollando ahora, va a haber un encuentro entero sobre bilingüismo, y una persona que es psicolingüista también de una universidad de Portugal va a hablar sobre lo que implica, si verdad, qué ocurre con una serie de mitos que surgen alrededor del bilingüismo y que es, ¿qué pasa? Aquellos niños que son bilingües desde muy temprano o que están inmersos en el desarrollo de dos lenguas, tienen menos vocabulario, tienen el mismo vocabulario, toda una serie de discusiones alrededor de eso que hicieron que sacáramos esta edición de la ciencia de la lectura y que contó con la participación de, a mi criterio, grandes especialistas que trabajan en distintos
aspectos del lenguaje, como por ejemplo la alfabetización hogareña, es decir, lo que pasa en los primeros años de Mm, vida, o por ejemplo la fluidez lectora, qué pasa con cuando uno lee pero no lee con la entonación que corresponde y de manera precisa y veloz, o qué pasa con la memoria y la comprensión de textos, o cuál es el camino que va de aprender a leer para aprender. Entonces, todo mm. esto se constituyó, digamos, se transformó en un insumo para el libro, en capítulos, y a partir de eso es que surge entonces el libro. Excelente, sí, sí, la verdad que el libro, para aquellos que todavía no lo leyeron, vamos a luego a ponerlo para donde lo pueden adquirir y demás. Tiene muchos consejos, herramientas, ¿no? Que ofrecen también los distintos invitados que también colaboraron con tu libro. Y es, creería yo, como una casi lectura obligatoria para todos los que queremos seguir aprendiendo, ¿no? De la riqueza del idioma, de lo que realmente nos comunica y nos conecta profundamente, Sí, ¿no? Con los demás. pero sobre todas las cosas, Dolores, porque trata de una temática que de alguna manera nos concierne a todos. Trabajar con el Ujú. lenguaje es algo que nos atraviesa como seres humanos, nos atraviesa y nos implica. Es decir, yo creo que cualquier libro que aborde el lenguaje es algo que interesa no solamente a especialistas de la temática, sino a especialistas de otras disciplinas y al público en general, porque, eh, no sé, a mí me resulta fascinante que un chico de 3 años o de 2 años, después hay diferencias individuales, ¿no? Y la pandemia llevó a cambios bastante importantes en esto, pero en líneas generales, que un niño o una niña de 3 años que no tienen dificultades, de pronto desarrollen como desarrollan el lenguaje. Eso es mágico, es maravilloso. Un niño de esa edad es un genio lingüístico y sin embargo no sabe cruzar la calle. Entonces, me parece que el mundo del lenguaje a mí me fascina, me parece que es increíble. Sí, sí, se nota. Y lo mostrás todo el tiempo. Contame, contanos, dentro de todas los distintos mitos que existen, hay muchas creencias, ¿no? De cómo podemos aprender a leer. Y en el libro, a lo largo del libro, contás. Pero ¿cuál hoy te parece a vos es el mito que continúa vigente y es el más dañino quizás para la sociedad? A ver, mira, vos sabés que eso me remite al último libro que sacamos, que se llama Cerebro y Ficción, Mm, mitos y verdades en las neurociencias. Y ese libro está organizado alrededor de los mitos que surgen y que se instalan alrededor del cerebro, del lenguaje, muchas cuestiones muy conocidas como usamos el 10% de la capacidad del cerebro, que es algo que está como muy instalado, ya la mayoría de la gente sabe que no es así, pero sigue todavía instalado, hasta otros que tienen que ver con cuestiones ligadas a las habilidades lingüístico-culturales, a la lectura, a la escritura, a la comprensión de textos. Entonces, ahí hay varios mitos que están instalados a distinto nivel. Yo te diría que la primera creencia errónea, no sé si tiene carácter de mito, pero la primera creencia ujú. errónea que se maneja tiene que ver con eh, que esta afirmación de que los estudiantes no comprenden lo que leen, ¿no? Fundamentalmente pensando en qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora es una habilidad cultural, es decir, nadie nace sabiendo comprender textos, hay que enseñar a comprender textos, hay que ejercitar la habilidad. Entonces, la cuestión yo creo que instala una creencia errónea, esta de nadie comprende lo que lee, ¿está bien? Esta generalización que encierra cosas, digamos, aspectos de verdad, porque la realidad es que estamos en serias dificultades. Pero la pregunta para mí no sería tanto por qué no comprenden lo que leen, sino qué estamos haciendo quienes tenemos que estar enseñando y ejercitando para que nuestros estudiantes comprendan. Y no lo digo en tono de crítica hacia nadie en especial, lo digo en tono de reflexión. Yo me lo pregunto y creo que todos los agentes del sistema educativo nos lo tenemos que preguntar, porque al ser habilidades culturales,
muchas veces lo que pasa, y esto pasa mucho en relación, por ejemplo, con la dislexia, ¿no? Que también es un Mm, gran mito. ¿Qué es la dislexia? Algunos te dicen, es escribir palabras en espejo, y eso no es dislexia. Es leer palabras. Hay como muchas definiciones que no tienen que ver con lo que verdaderamente es la dislexia, que es una dificultad digamos, del desarrollo, o puede ser adquirida si es por una lesión cerebral, que impide algunos aspectos ligados a la lectura, ¿no? Y donde hay cuestiones que son biológicas y cuestiones que sí, fundamentalmente claro. neurales y cuestiones que tienen que ver con los procesos, ¿no? Pero entonces me parece que la primera gran creencia errónea es esta, los estudiantes no comprenden lo que leen, y yo creo que cuando cambias el foco podés cambiar un poquito más también el panorama, ¿no? Cuando te preguntás qué estamos haciendo o qué deberíamos hacer, ahí se cambia un poco el panorama. Y después hay otras cuestiones, como por ejemplo que, no sé, que los estudiantes tienen un vocabulario muy pobre. Eso también es un mito que a Mm, mí me parece, es un mito, efectivamente, que a mí me parece determinante. Es decir, el vocabulario es dependiente de lo cultural, por supuesto, y hay vocabularios más ricos o más pobres, pero un vocabulario de un adolescente nunca es de 500 palabras, como algunos dicen. Entonces, esas cuestiones creo que son las que están como más vigentes y resuenan en el contexto de lo que investigamos. claro, que son estadísticas que uno dice, ¿de dónde las sacaron? Porque la realidad, ¿no? No se ¿O puede qué generalizar. consideraron? Exacto. Mm, ¿Qué considerás cuando decís que el léxico de un adolescente es de 300 palabras? Para que te des una idea, ujú, en el español, las palabras funcionales, que son palabras que son artículos, pronombres, preposiciones, conjunciones, adverbios, son esas palabras que mm, forman la estructura del lenguaje, el esqueleto del discurso, y que son muy frecuentes. exacto. La, el, no, ante, bajo, con, contra, no sé, Ujú, los, las, unos. Todas esas palabras que son súper frecuentes son más o menos 400. Entonces, vos fíjate cómo el léxico de un adolescente no puede ser de 300 cuando tenés 400 palabras que usás a diario para complementar o para estructurar tu discurso. Entonces, la cuestión es, claro. ¿qué considerás? ¿Qué estás diciendo cuando decís que solamente manejan 300 palabras? ¿Qué tipo de palabras? Porque además tenés en español en especial, en inglés es diferente, pero en español tenés una cuestión morfológica que hace que vos puedas manejar toda la conjugación verbal, todos los aspectos flexivos y derivativos de la morfología derivativa y flexiva, los plurales, el femenino y el masculino. Entonces, eh, es difícil, y Sí, yo creo que hay que aclararlo porque genera este tipo de cuestiones. exacto. Más con el español en particular, que nuestro idioma que es tan rico, tantos millones de palabras, ¿no? Que tenemos a disposición, como una profesora, la doctora Alicia Zorrilla, no sé si la conoces, que ahora es presidenta Sí, de la, creo, de la Academia de Letras acá en Argentina, de letra. decía que todas las noches ella tiene en su mesita de luz el diccionario y lee como una página, como para adquirir nuevo vocabulario. Bueno, una persona súper metódica y muy disciplinada, pero digo, Eso ¿cómo es uno puede hermoso. mejorar y enriquecer, ¿no? Su vocabulario y no por ahí usar siempre la misma palabra cuando es tan rico nuestro español. Absolutamente. Y además, la lengua es una entidad viva, con lo cual constantemente aparecen nuevas palabras, nuevas acepciones, a partir de la combinación de raíces y afijos, no sé, spoilear, escrolear, Sí. chatear, googlear, todas esas, confite para los adolescentes, arre, no sé, son Ay, palabras que son un poco. sí. Claro, que yo las escucho, pero no te las puedo explicar, no Yo puedo tampoco. sacarle la ficha al arre. No, y Pero aparte, la como vos realidad, decís, ujú, sí, 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 te perdóname. escucho. No, la entonación, porque yo a veces lo repito y mi hija me dice, me lo hace, coloca el tono, ¿no? Distinto al arre, arre, no sé cómo, y digo, ¿qué? Bueno, pero no es lo mismo. No, así no se dice. Como diciendo, Completamente. Y bueno, eso muestra
cuán productivo puede ser un léxico, ¿no? Un diccionario mental en el que constantemente entran nuevas palabras. Y eso es buenísimo, y eso puede ocurrir a lo largo de toda la vida. Es decir, no está asignado a tener un vocabulario pobre, vos siempre podés desarrollarlo. De hecho, siempre aprendemos palabras Claro. nuevas. ¿Cómo las incorporas al léxico? Y o escuchándolas o leyéndolas. No hay mucha alternativa. Mm, Entonces, exacto. es interesante discutir estas cosas y en especial en el marco de la educación, ¿no? Para saber que no es que todos nuestros estudiantes tienen un vocabulario muy pobre. Es un vocabulario diferente. Puede ser más rico en cantidad de entradas léxicas o menos, pero es un vocabulario que va avanzando con las generaciones también. Exacto. Valeria, y vos que estás en constante investigación, contanos si tuvo algún, a lo largo de tu carrera, ¿no? Algún descubrimiento o algún dato científico que te haya por ahí emocionado o sorprendido más durante este proceso continuo de investigación. A ver, descubrimiento y que me haya sorprendido, no sé si te podría decir un descubrimiento, te podría decir algunas Mm. anécdotas que sí me conmovieron profundamente y que tienen que ver con el visualizar lo que puede hacer, una vez más, el lenguaje, la literatura, esta posibilidad de proyectarte otros mundos, de darte otras posibilidades de ver cosas diferentes. Y a lo largo de todos estos años, la verdad es que hemos vivido experiencias que fueron maravillosas, como por ejemplo, un chico que en este momento debe estar en la universidad, en su momento estaba en 5.º grado y me habían invitado de la escuela a ver cómo aplicaban el programa de mejoramiento de la comprensión lectora que habíamos hecho en ese momento, que era el programa Leer para Comprender, que era un libro de Paidós, es un libro de Paidós muy lindo. Y en el colegio este, que además la primera sorpresa fue, me llaman de una librería, me piden que vaya, y cuando llego a la librería tenía una caja gigante llena de monedas. Esa caja de monedas había sido juntada, la directora del colegio este al que yo fui, le había pedido a los chicos, que eran de un contexto muy vulnerable, que pusieran todas las semanas una monedita y durante un año estuvieron juntando para poder comprarse los libros. Eso para mí fue una Ah, cosa como muy impactante y nada, estableció como un antes y un después en muchas de las cosas que hicimos y en la relación que tenemos con la gente de esa escuela, que es maravillosa. Y ahí nos encontramos un día que estoy viendo las actividades que hacen, un chico me dice, era noviembre o principios de diciembre, y me dice, la maestra le dice, contale a Vale qué te pareció el libro este, era un libro de Ricardo Mariño, el que estaban leyendo, El Insoportable, se llama El mm, Insoportable. Y el nene le dice, a mí me encantó poder leer una partecita del libro y me dio tantas ganas de seguir leyendo mm. que como ahora viene Navidad, le voy a pedir a Papá Noel, porque mi mamá y mi papá no me pueden comprar un libro, pero le voy a pedir a Papá Noel que me traiga el libro. Yo fue como Claro, me quedé esas paralizada, cosas. quedé muy emocionada. Nada, fue una anécdota muy hermosa y así hay miles de anécdotas. No sé, chicos que no querían saber nada con el taller y una vez que se enganchaban escribían canciones de rap para, por ejemplo, escribió un rap para el test Leer, para el programa Leer para Comprender, que era maravilloso. Entonces, esto te da muchas sorpresas porque yo creo que interactuar con la niñez, interactuar con los alumnos de distintas etapas de escolaridades es maravilloso. Sí, y sobre todo hoy, ¿no? Que tenemos tantos formatos también para poder acceder a la lectura y vos también decís, ¿no? La diferencia que existe entre poder leer ese libro en papel o leerlo en la computadora o en el celular o en distintos formatos, ¿no? Completamente, hay evidencias muy claras de que no es lo mismo leer en un soporte que en otro, pero tal vez no todo. Yo diría que no todo. Los textos que son más Mm, familiares los podés leer en cualquier soporte casi por igual. ¿Cuándo se nos presenta el problema? El problema está cuando el estudiante tiene que leer algo que requiere de mucha concentración en un dispositivo como el celular,
que es un dispositivo que te predispone a la, al- a la Dispersión. distracción, digamos. Sí. Claro, a la dispersión. Entonces, ¿cómo conjugas la necesidad de poner todo tu foco de atención en una actividad mientras te está entrando un llamado, mientras se activa una alarma, mientras te vas a TikTok a ver qué pasa y volvés? Entonces, cuando se trata de un texto disciplinar, cuando se trata de un texto argumentativo, ahí sí cambia mucho la lectura en distintos soportes. Y aún hoy en día, y aún pensando en los nativos digitales, la lectura en celular sigue siendo más dificultosa, aún para los más jóvenes, que la lectura en papel o la lectura en computadora, que es una lectura que genera Mm, menos distracciones, que te ayuda con todo lo que es la ayuda de lo áptico, de lo ligado al tacto, ¿está bien? Cuando sostenés un mm, libro, por lo que sostenés sabés hasta dónde avanzaste y lo que te está faltando leer, o cuando das vuelta a la página acompañás lo atencional, y todo eso es difícil lograrlo. Uno puede saber, vos podés tener un numerito que te diga 7 de 150, pero es mucho más fácil estimar qué leíste y qué no tocando que viéndolo. Entonces, esas sí, cosas es se verdad. ven. Incluso para los chicos, ¿no? Para los chicos jóvenes, porque por ahí una que ya está más acostumbrada o puede tener sus preferencias, pero para los que están empezando este proceso lector, desde chiquitos es igual, ¿no? Exactamente, es decir, y para nosotras, claro, cada uno puede tener la preferencia que quiera. Hay Mm, gente que ya lee en tablet y te dice, yo no lo cambio, y está muy bien. Es decir, me parece que están bien todas las modalidades. Solamente mi reflexión viene más por el lado de lo que implica el ámbito de la enseñanza y aprendizaje y las distracciones que puede generar un celular en el aula, ¿no? Si ese celular te permite el acceso a cualquier cosa. Eh, por eso mm, digo, hablo especialmente de celular y no de todas las pantallas, porque, bueno, también hay otras cuestiones más ligadas al ergonómico, a la luz, a cómo te molesta la luz y ese tipo de sí. cosas, pero eh, fundamentalmente a lo que apunto tiene que ver con la distracción que te genera un smartphone. Sí, y Va volver un poco. después a concentrarte en lo que estabas estudiando o intentando incorporar, ¿no? Exacto. Y cuando vos lo que intentás incorporar es una temática de la que no conoces mucho el vocabulario, no tenés conocimiento previo porque es la primera vez que lo ves, no sé, la célula, o, no sé, un tema específico de economía, un tema específico de física o lo que vos quieras, y es mucho más difícil. Las distracciones hacen que vos no puedas generar o construir esa representación mental que necesitas para comprender bien un texto. Ahora entiendo por qué en el colegio de mis hijas, que las dos más chicas todavía están en secundaria, piden el libro en papel y digo, ay, en digital, la verdad que me parece mucho más accesible, más simple, menos lío, viste, menos pesado, pero no, es en papel. Y van con el digital y el profesor, no, no, solo en papel, Bueno, como la preferencia. ahí son decisiones que después va tomando cada uno. Hay países, e incluso acá en Argentina hay jurisdicciones en las que, por ejemplo, el celular está prohibido dentro del aula, o por lo menos para gran parte de Mm, situaciones. Yo estuve hace muy poquito tiempo trabajando 3 meses en Brasil, y en Brasil hace un tiempo ya más largo que no permiten el uso del celular en escuela primaria y secundaria, y ellos dicen que ya se están viendo las diferencias en términos atencionales, que los chicos tienen más capacidad mm, atencional mientras están en la escuela sin el celular que cuando lo tienen. Y la realidad es que no tiene solamente que ver con el aprendizaje. El smartphone, un aparatito que tenga funciones de teléfono, pero también funciones de, no sé, internet, podés escuchar música, podés ver películas, podés entrar a las redes sociales, cambió las reglas o los hábitos cotidianos también, la forma en que nos comunicamos con los exacto. demás, cuánto hablamos o no hablamos, cuánto sonreímos o no sonreímos, qué cosas compramos o no compramos. Hay muchos estudios muy interesantes que te muestran cómo desde la aparición del smartphone, yo creo que fue alrededor del 2007, con, Mm, con
El el Apple, iPhone, no, claro, exactamente, con iPhone, Apple. sí. Sí, estamos diciendo marcas, pero es para Sí, esto. bueno, pero son los grandes referentes, sí. Exacto. Cómo esto llevó a cambios en los ámbitos de consumo, por ejemplo, de chicles. La gente dejó de consumir Mm. más chicles porque cuando llegaba al momento de pagar en las cajas, que es el lugar donde solían estar los chicles y suelen estar en el supermercado, cuando uno lo piensa, cerca de las cajas tienen las golosinas, y entonces se pusieron a analizar cuánto había bajado la venta de chicles en 10 años por la aparición del smartphone, y cuando la persona llega a la caja está mirando el celular y no está viendo qué puede comprar. Ah, Entonces qué es bárbaro. súper interesante todo lo que fue generando. No es solamente un tema a nivel de la lectura, sino a nivel de los hábitos cotidianos. Exacto, y vos también, que a lo largo del libro también lo mencionás, has hecho investigaciones e intercambios con otras culturas, otros países, en Europa, como decís también en Latinoamérica, en otras partes del mundo, cómo también enriquece y se diferencia, ¿no? En cada lugar, la manera en que Eh, uno... esto, sí, eso es muy interesante. Yo casi siempre trabajé en... Las culturas siempre son diferentes, ¿no? De hecho, Mm, cuando nosotros trabajamos mucho con Italia, y si bien el sistema alfabético es el mismo, es una lengua también transparente en la que hay una correspondencia casi unívoca entre las letras y los sonidos, entre los grafemas y los fonemas, eh, hay cosas que son muy distintas y muchas cosas que tuvimos que adaptar a la cultura local. Por eso muchas mm, veces cuando uno dice, bueno, vamos a usar una batería de evaluación del lenguaje en Argentina, pero que viene de Inglaterra o de Estados Unidos, y bueno, hay que ver muy bien qué cosas hay que adaptar y qué cosas podrían llegar a dar mal porque estamos usando los parámetros de una cultura que es muy diferente. Entonces, en la claro. investigación lingüística, estos estudios transculturales son muy interesantes. Estudiar, yo no soy, digamos, Mm. yo le tengo un poco de miedo al bilingüismo, le tengo un poco de miedo porque me parece muy complejo, muy difícil, pero hay estudios que realmente son maravillosos a nivel del bilingüismo, y que tienen que ver con distintas cuestiones, con cómo rinden, cómo estructuran el léxico mental, cómo pueden desarrollar ciertas habilidades más pragmáticas. ¿Hay un único léxico o hay más de un léxico mental? ¿Tenemos un léxico para el español y uno para el inglés y otro para el italiano? ¿O hay uno que Mm. engloba a todos y un mecanismo de code switching que cambia, que te hace cambiar de una lengua a la otra? Hay estudios muy interesantes. Yo te vuelvo a decir, casi todo mi trabajo fue con Italia, con España, con Estados Unidos, pero si te vas a China, ya ni siquiera los sistemas para estudiar la lectura tenés que cambiar radicalmente el foco, porque ahí el sistema no es alfabético, sino que el signo gráfico representa una palabra completa o puede representarnos una sílaba. Entonces ya es distinto. Claro, la forma también en que ellos piensan, toda esa cultura, ¿no? Todo ese grupo de personas. Qué Exactamente, exactamente. interesante, qué interesante, El vale, tema me del bilingüismo es encanta. muy lindo, Dolores. Es muy lindo. Sí. eh, no es para los cobardes como yo, pero es muy lindo. No, Y no, no. cosas, hay cosas, en una época en que yo trabajaba en un hospital, en el Hospital Eva Perón en San Martín, que trabajaba en un servicio, hacía investigación en un servicio de afasias. Mm. Estudiaban, por ejemplo, pacientes que llegaban, me acuerdo de uno que manejaba 7 lenguas, y a partir de su accidente cerebrovascular había perdido casi todas las lenguas, excepto dos. Y la que había perdido no era la materna, la que sostenía no era la materna, era la última que había Wow, adquirido o era una que utilizaba, no sé, funcionalmente para su trabajo. Entonces, vos lo que te preguntás ahí es, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo puede ser que se altere una lengua y no la otra? qué Entonces es increíble. muy maravilloso, la investigación en eso es muy maravillosa.
Claro, yo conozco colegas, hay intérpretes que también son genios y manejan un montón de idiomas, y como también justo ayer hablaba con otras colegas que en Estados Unidos no existe la carrera de traductor en sí, sin embargo hay muchos que trabajan como traductores porque ¿sí? son bilingües, por ahí son inmigrantes Pero no es lo con mismo. familia latina y dominan el español, pero también dominan el inglés porque toda su vida han vivido allá. O sea, tienen el manejo Sí, de las dos lenguas, pero no tienen la carrera, ¿no? Y no sin entiendo. embargo, ujú, es complejo. Pero hay cosas difíciles igual, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo pienso a veces en la traducción simultánea eh, y pienso qué difícil que es, que es digno de estudio. Ay, Ese perdón, cambio. tengo acá a Tenemos mi el tercer cachorrito que está, lingüista. Sí, qué linda. tenemos acá, sí, tenemos un representante de otra lengua diferente y estaba ahí soñando, se Todavía no ve, pero podemos descifrar qué te está todavía no puedo contando, qué te está descifrarlo, queriendo decir. no lo sabemos, sueña, sabemos que sueña. Pero Buenísimo. sí, me parece que es súper interesante de estudiar también las habilidades, esto de traducción simultánea es una cosa, tenés que tener una memoria de trabajo que es increíble, ¿entendés? Para sostener lo que Sí, estás escuchando, traduciendo a la par y seguís incorporando lo que viene. Es como, me sí. parece humanamente imposible de Es hacer. un desafío Es muy impresionante. tremendo. Sí, y también Sí, como decís sí, sin que me dudas, sin encantó dudas. de todos tus libros, que la escritura, lo saqué del libro, depende de la generosidad del lector, ¿no? Como que vos das Ah, voz al texto, pero ese texto también tiene una vida en la persona que ay, lo va a sí, leer. a mí eso me parece como la metáfora más linda para representar a lo que implica comprender un texto, ¿no? Eh, a lo que somos como lectores, que somos constructores activos de significado, ¿no? Esa frase es una frase de Alberto Mangel, que fue director de la Biblioteca Nacional, y él decía algo así como que nuestro poder como lectores es universalmente temido, decía él, porque la lectura puede convertir a dóciles ciudadanos en seres racionales, dice, capaces de oponerse a la injusticia, a la miseria, al abuso de quien nos gobierna. Y entonces él dice en un momento, Mm, dice, bueno, yo lo que aprendí es que la lectura es acumulativa y que avanza por proporción geométrica. Cada lectura se construye sobre lo que el lector leyó antes. Y ahí entonces dice, mm, en este sentido, la existencia del texto es silenciosa hasta que el lector lo lee, y por eso es que él concluye que toda escritura o toda lectura, toda interpretación depende de la generosidad del lector. Y me parece que es divino, maravillosa, es una frase muy linda maravilloso. y muy representativa. Sí. También Isabel Allende, otra autora que leo, que decía que es tan aislado, ¿no? El trabajo del autor, pero después cuando uno lanza el libro, ahí se vuelve, y como cada uno también cuando lo lee, ese lector, va por ahí a interpretarlo de otra manera, porque uno quiso decir algo y por ahí el que lo lee le da otro giro que uno lo piensa como autor, no lo escribí pensando en eso, pero está bueno también este enfoque o esta manera por ahí de analizarlo, ¿no? Completamente, porque de hecho la comprensión de textos es el resultado de algo así como una transacción. Esto es un poco, suena un poco económico, pero y no es económico, pero de una transacción entre lo que dice el libro y el conocimiento del mundo del lector. Entonces, Mm, eh, por eso es que es interesante porque cada uno va a hacer obviamente hay una interpretación común. Si nos preguntan de qué se trata Harry Potter, probablemente todos digamos lo claro, mismo, pero hay diferencias en las interpretaciones que tienen que ver con el conocimiento previo que cada lector tiene, con cómo completa lo que el texto no dice. exacto. Vale, bueno, y nos quedaríamos horas hablando con vos de todas tus investigaciones y los libros, pero para ir cerrando, como este espacio trata sobre todo de la actitud, y la capacidad que tenemos, esto, ¿no? Como decís, de poder comunicarnos, de poder conectarnos cada día mejor o intentarlo.
queríamos saber si nos puedes compartir cuál es tu actitud y cómo fuiste también quizás en esta lengua viva que estamos, este trabajo tan cambiante o flexible, transformándote a nivel profesional y también personal a lo largo de tu carrera como autora, y cómo pensás también que esta actitud o que transmitimos podemos mejorarla o actualizarla para ayudar a nuestros lectores, a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Bien, qué linda Un pregunta, poco amplio. está muy buena, sí, está muy buena. A ver, sin lugar a dudas uno va cambiando. A mí lo que más siempre me preocupó y llegué a un punto en el que logré hacer lo que quería en ese sentido, pues muchas veces las exigencias de hacer ciencia chocan con lo que uno quiere de la ciencia o con lo que uno supone que es lo ideal. Para mí la ciencia tiene que ser democrática, eso significa que tiene que llegar a todos los que puedan llegar. Si yo hago ciencia de una manera que solamente llego a los lingüistas especializados en las temáticas que yo hago, y lo que yo hago, no sé, para mí todo el tema de transferencia de lo científico es fundamental. Entonces, un poco Mm, mi trabajo cambió en ese sentido. Primero en relación con esto, con el hacer llegar la ciencia, lo cual supone el desarrollo de la divulgación científica, que muchas veces es considerada una, yo diría que un tipo de escritura, una disciplina menor, el hacer divulgación científica, y sin embargo es sumamente importante para mí. Es decir, a mí no me importa hoy que los sistemas científicos que van a avalar mi trabajo me digan, no escribió tantos papers en revistas especializadas, sino que me importa mucho claro. haber podido desarrollar libros que lleguen a la gente, que hagan reflexionar, que permitan entrar en discusiones, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero que pongan la ciencia al servicio de otros. Y por otro lado, hay otra cosa que me preocupa, pero tal vez esto tiene que ver un poco por donde yo vengo, que vengo de las ciencias, de las humanidades, de las ciencias sociales, de las ciencias menos duras. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay algo que dice un neurofisiólogo español que se llama Juan Ignacio Pérez y que dice que la ciencia se caracteriza por ser humilde y optimista, ¿no? Entonces, esas Mm, palabras me gustan mucho. Dice, humilde porque, contrariamente a lo que todos piensan, no pretende alcanzar el conocimiento perfecto y probado para siempre. No hay una verificación definitiva y absoluta en ciencia. Y es optimista porque el científico considera que se puede saber cada vez más y comprender mejor la realidad. Entonces, él lo que va a decir es que tanto la humildad como el optimismo, eh, digamos, convergen como tributos de las sociedades que son abiertas, de las sociedades en que los ciudadanos pueden ser libres. Y entonces él dice que una mm, sociedad en la que se crea en verdades absolutas es una sociedad condenada a la falta de libertad y al autoritarismo. Por eso, una mm. sociedad en que la ciencia y sus principios forman parte del patrimonio intelectual, llega a toda la gente, a todos los integrantes de esa sociedad, es una sociedad vacunada frente a esos peligros. Y eso es algo que Qué bueno. para mí rige mucho a mi trabajo, es decir, hacer ciencia con responsabilidad, pero también con humildad y con optimismo en la medida de lo posible en este momento, que no es un momento fácil para la ciencia en Argentina. Sí. Ay, sí. Creo que no sé si alguna vez lo fue, como que a lo largo del camino siempre hay, ¿no? Distintos obstáculos y Y dificultades. el presente es un momento especialmente difícil, donde hay mucha gente yéndose afuera, mucha gente que tiene que dejar de trabajar porque es complicado, es complejo. Yo creo que Sí, la valoración de la ciencia, de la salud, de la educación es algo que es muy importante y que bueno, cuando tambalea un poco eso, eh, se generan situaciones un poco más difíciles, pero sí, más ha difíciles, pasado y sí, yo creo que este momento por está enfatizado. sí, y es cierto que en otros lugares se valora mucho más y está como en otro rango, ¿no? En otro nivel el ser investigador, Sí, es y acá cierto. sí,
por eso hay mucha gente que se está yendo en este momento, aunque tampoco es fácil irse. Pero bueno, nada, Mm. son por eso, optimismo es parte de lo que, de lo que tiene que caracterizar el Sí, trabajo. muy bien. Sí. Y me encanta cómo también con tus libros y todo lo que escribís y los seminarios que das, y me imagino que también tus clases, esta habilidad que tenés innata de poder bajar ese conocimiento y eso por ahí más duro o complejo para los que no son tan especializados, de poder comprenderlo y hacerlo de fácil entendimiento a todo esto de la lectura, de la comprensión lectora y demás. Bueno, muchas gracias, Dolores, te agradezco. La verdad que es un esfuerzo que tratamos de hacer siempre con el equipo porque nos interesa mucho esto, el poder hacer que Sí, la ciencia llegue a todas partes de la sociedad. sí, Sí. se nota. Y bueno, y por último, si nos querés compartir alguna palabra o alguna frase, algún mantra que por ahí represente esta actitud que nos acabas de contar, de enfrentando, diríamos, todos estos desafíos de enseñar, de investigar y de seguir transformando la forma de leer, de la lectura en nuestra sociedad. ¿Cuál sería, si tenés alguna? ¿Cuál sería? Hay una palabra que a mí me encanta, pero me encanta, la empecé usando más ingenuamente y cada vez me gustó más, y que es la palabra serendipia. Ah, Creo qué en linda. serendipity es en Sí, en inglés. inglés. Serendipia es un hallazgo inesperado cuando estás investigando algo que no es eso y de pronto te aparece esto otro, ¿no? Y creo que de alguna manera esa palabra es muy representativa, más allá de que empieza en mi caso como un juego, porque muchas veces en las capacitaciones yo daba algunas palabras difíciles para que la gente dijera si las conocía o no las conocía, no sé, serendipia, limerencia, sintagma. Entonces veíamos cómo cambiaba lenguaje, veíamos cómo cambiaba el conocimiento que había sobre palabras, pero la realidad es que después me di cuenta que hacer ciencia y trabajar en lectura y comprensión de textos de alguna manera pone muy en alto esa palabra y es muy lindo cuando llegas a estos descubrimientos sin haber querido, pero que te cambian también la perspectiva que tenés. Así que me quedo con serendipia, sin dudas. Ay, me encanta porque también creo que es parte de la vida, ¿no? Esa manera que por ahí suceden las cosas que uno dice, ay, qué casualidad, y a veces no es casualidad, ¿no? Es esa serendipia que decís que por algo Es- será que apareció ese nuevo hallazgo en el medio y del es muy camino. lindo, exactamente. Y muchas veces Sí, es mucho más productivo de todo lo que venías encontrando o buscando. Así que sí, sí, sin sí. duda. Vale, y para los que no te conocen y por ahí quieren seguir todo tu trabajo y tus proyectos, ¿cuál es la mejor manera de poder comunicarse con vos? A ver, yo todavía soy como bastante, no analfabeta, pero con las redes soy como bastante vaga. Entonces, no tengo una red específica para el trabajo y una para lo personal. Preferida, claro. No, no, ni siquiera preferida, es decir, tengo la crítica constante de mis hijos diciendo, vos tenés que tener un Instagram especial y yo no tengo energía para tener dos Instagram. Ya no, Entonces, claro. tal vez la forma sea, yo en las redes sociales muchas veces comparto todas las actividades que se van haciendo, la salida de un libro, eh, no sé, distintas actividades, cursos que se van dando, algunas Exacto. actividades, algunas charlas gratuitas y abiertas que se dictan. Entonces, eso en las redes, no sé, Vale Abusamra es mi Instagram o Valeria Claro. Abusamra mi Facebook, suelen Perfecto. aparecer Bárbaro. compartir estas novedades. Y los nuevos libros, si vienen más Y los aún. nuevos libros que vienen, que por ahí andan. Sí. Así que Bárbaro. Vamos a anotar todo para estar atentos a los próximos. Muchísimas bueno, gracias, Vale, por tu tiempo, por todo lo que compartís y por esta pasión que tenés en invitarnos a seguir leyendo y aprendiendo y transformándonos día a día. Muchas gracias. gracias a vos, Dolores, y gracias a todos los que vayan a ver posteriormente este encuentro. Así que muchísimas gracias.